las cosas del templo no son secretas, son sagradas. Y aunque respeto ese pensamiento, no concuerdo con él. Estimadísima gente de YouTube, un gusto y placer tenerte por aquí una semana más en tu canal Elden's Mission. Hoy hablaremos de Doctrina y Convenios 63, aunque sea solo una lección, vamos a aprender muchísimas lecciones interesantes. Más bien, aunque sea una sección, vamos a aprender muchas lecciones interesantes. Vamos a aprender acerca de las señales, vamos a aprender bastante acerca de la ley de castidad y vamos a aprender también acerca de lo sagrado y del impacto que eso tiene en nuestras vidas. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, solamente mencionar que este va a ser el miércoles después del primer domingo de mes, así que toca estrenar un capítulo de 3 semillas. Vamos a estar estrenándolo este miércoles 9 de junio a las 8 de la mañana, así que los esperamos por ahí. Vamos a estar analizando el discurso de Injusticias Exasperantes del Elder Dale G. Renlund. Es un discurso que nos han pedido y pues tendremos más que el gusto de analizar, así que los esperamos por allá miércoles 8 de la mañana. Más bien, por acá, porque es en este mismo canal. Bien, antes de empezar de lleno a la sección, me gustaría mencionar un versículo de poder de Liz Valenzuela. Liz nos comparte el versículo, o su versículo de poder nos menciona que es Doctrina y Convenios 61, 36 al 37. Y es un versículo que menciona: sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros y no os he abandonado. Liz nos comenta lo siguiente: una vez leí de un apóstol que uno de los mandamientos que más olvidamos era este: sed de buen ánimo. Y la ternura que le agrega el Salvador al decirnos hijitos míos me conmueve mucho. También a mis hijos les digo así. Es fascinante lo que nos comenta Liz y tal vez no lo había pensado así. Me encanta lo que ella nos comparte de este líder que ella recuerda. A veces este es el mandamiento que más olvidamos. Recordamos, hablamos del día de reposo, hablamos de la palabra de sabiduría, hablamos de ir al templo, hablamos del diezmo, hablamos de todo esto, pero a veces tal vez sí este es el mandamiento que más olvidamos, y es un mandamiento: sed de buen ánimo. Está dicho en forma de mandamiento. Así que es fascinante que nos hayas compartido esto. Y como dice Liz, es genial que nos diga hijitos, ¿no? Tiene este toque cariñoso, este toque amoroso que caracteriza a nuestro Señor. Así que, Liz, muchísimas gracias por compartir tu versículo de poder. Bien, vamos a adentrarnos un poquito en Doctrina y Convenios 63, y de hecho lo vamos a hacer con un excelente comentario de Rebeca. Rebeca F, solo así dice su nombre en YouTube, entonces no sé su apellido. Pero de lo que veníamos hablando la semana pasada, estábamos hablando un poquito de Ezra Booth. Habíamos hablado de todo el rollo que se dio, pues el relajo o los desacuerdos que tuvo con José Smith. Y ahora Rebeca hizo un comentario que me hizo ver algo que yo tal vez no les conté o se me fue decirles de la historia de Ezra Booth. Rebeca nos dice: hola Braulio, yo siento que ese hermano Ezra, el que después criticó a la iglesia, fue porque al bautizarse no se bautizó con fe o convicción por el evangelio, sino por el hecho de que José Smith curó a alguien. Entonces lo idealizó y con el tiempo, al ver sus errores humanos, se fue decepcionando del profeta. Muchísimas gracias, Rebeca. Creo que es un excelente punto el que se está haciendo aquí. Yo me gustaría rescatar un poquito algunas cosas que tal vez no aclaré de Ezra Booth, porque creo que me toca hacerle un poquito de justicia, porque justamente quité un poquito las partes de su narración donde él nos cuenta de sus experiencias espirituales. Entonces vamos a hacer eso un poco justo ahora. Pero antes, algo que está genial es que me puse más al corriente con el libro de Richard Bushman, porque ya lo había dejado un poco de lado, y ahorita, más bien esta semana, tuve tiempo de poder leer bastante. Ya, de hecho, ya me adelanté un poquito en la historia en lo que vamos, pero justamente poniéndome al corriente me di cuenta que Bushman sí menciona, porque yo les había comentado que esta historia en la que Ezra Booth se convierte después de que José Smith sana a alguien, la extremidad de alguien, yo les dije que lo leí en un artículo de la Universidad de Illinois. Bueno, resulta que Bushman también lo incluye, pero da más detalles de que el artículo que yo leí originalmente de la Universidad de Illinois, así que voy a leérselos. Bueno, voy a irlos traduciendo. Estoy leyendo la página 169 por quien tenga su ejemplar, en el párrafo 1, de hecho. Bien, y dice: Booth y su esposa habían testificado o habían presenciado una sanación milagrosa en la primavera de 1831. Durante una conversación sobre dones espirituales, un interés singular
entre las personas que estaban buscando o esforzándose por la cristianidad del Nuevo Testamento, alguien preguntó acerca del brazo reumático de Elsa Johnson, otra visitante que estaba en esa reunión. La persona quería saber si Dios había dado algún poder al hombre ahora en la tierra para curarla. La conversación había tornado en otra dirección cuando José Smith se levantó, caminó a través del salón, tomó a Elsa Johnson por la mano y solemnemente le dijo: «Mujer, en el nombre del Señor Jesucristo, te mando que seas plena». Johnson, la hermana, le levantó la mano y al siguiente día, o sea, el brazo que estaba reumático, y al siguiente día ella pudo hacer todos sus quehaceres de lavado sin ningún dolor. Entonces me encanta que Bushman nos regale aquí la experiencia un poquito más completa de saber cómo fue. Está genial que hasta nos incluya las palabras que dijo José Smith en ese momento: «Mujer, en el nombre de Jesucristo yo te mando, sé plena». Y la mujer sin problema puede levantar el brazo y todo eso y hacer los quehaceres al día siguiente. Entonces este es el milagro al que nos estamos refiriendo cuando hablábamos de Ezra Booth, y es el milagro que también Rebeca se refiere, ¿no? Que pues Ezra con el tiempo pues se decepcionó de José, acabó saliéndose de la iglesia y siendo muy crítico al respecto. Y Rebeca es el punto, ¿no? Tal vez más bien el rollo fue que él se metió a la iglesia podríamos decir, sin un testimonio, sin convicción. Rebeca dice sin fe, sino más bien porque vio un milagro, ¿no? Y eso es bastante válido hasta donde les pude contar yo. La verdad, tal vez ahí fue mi error, se me olvidó. Vamos aquí en Revelaciones en Contexto. De hecho, viene en la página 139 un poquito acerca de Ezra Booth. Y esto es algo que también viene en sus narraciones. Yo lo leí en sus narraciones y me di cuenta después que aquí venía. Entonces dije, perfecto, pues también los podemos tomar de aquí. Entonces voy a leer solo un poquito. Ezra Booth había sido un respetado predicador metodista en el noreste de Ohio. Su conversión generó polémica entre sus amigos y conocidos, que se lamentaban que se hubiera unido a los mormonitas. Entonces, bueno, primero ahí vemos algo interesante, que su conversión no fue realmente como aplaudida por sus amigos, sino más bien como muchos de nosotros al acercarnos a la iglesia o al entrar en la iglesia, pues tuvimos la oposición de amigos y familiares que no estuvieron de acuerdo. Otra cosa que me parece históricamente interesante es que el rollo o el título de mormones, en este tiempo, como pueden ver, no se usaba tanto, se usaba más mormonitas, ¿sabes? Como lamanitas, nefitas, mormonitas. Entonces así se decía, mormonitas era el apodo. Bueno, continuamos. Booth tuvo una fuerte impresión de que debía unirse a la nueva fe. Y aquí son las palabras de Booth. Las impresiones de mi mente eran profundas y potentes. Y me sentía apasionado hasta un punto que me resultaba extraño. No sé cuántos de nosotros tal vez tendremos esa experiencia de haber sido conversos, de haber descubierto el evangelio de un día para otro. Y entonces estar recibiendo en nuestra mente impresiones, estar sintiendo algo diferente dentro de nosotros que nos trae como este deseo de avanzar, de bautizarnos, etc. Y regularmente vamos a decir, pues es el Espíritu diciéndonos a dónde ir. Bueno, solo para dejar tal vez un poquito más clara la historia de Ezra, creo que es justo que sepamos más la historia completa de él. Él dejó escrito: las impresiones de mi mente eran profundas y potentes. Para mí eso es evidencia de cómo estaba percibiendo y sintiendo el evangelio, y yo he visto, bueno, al menos en mi experiencia, pues que las personas experimentan así el Espíritu también. Y me sentía apasionado hasta un punto que me resultaba extraño. Entonces definitivamente no se sentía como normal cuando estamos empezando a entrar a la iglesia y todo eso cambia. O sea, simplemente nos sentimos diferente, simplemente no somos como éramos antes, algo ha cambiado, algo es diferente, algo es ajeno o extraño a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, solo para hacer un poquito de claridad, un poquito hacia Ezra Booth, creo que más bien pues podría ser el caso opuesto, que definitivamente sí tuvo una experiencia milagrosa, pero que también se dejó guiar por esas impresiones y esas ideas y ese sentimiento que le decía algo es diferente y me impulsa hacia adelante. Bien, una vez aclarado lo anterior, yo quiero hablar un poquito acerca de ya Doctrina y Convenio 63, que es lo que vamos a empezar a estudiar hoy. Y Doctrina y Convenio 63 justamente se va a dar mucho en respuesta de lo que hemos estudiado la lección o la semana anterior.
estamos regresando, de hecho nos quedamos en eso, estábamos José Smith, Sidney Rigdon y Oliver Cowdery regresando hacia Kirtland, cuando se encuentran a un grupo de misioneros que estaba yendo hacia Missouri apenas, me parece Hiram y algunos otros, y entonces se recibe esa última revelación, Doctrina y Convenios 62. Bueno, pues acaban el viaje, regresan a Kirtland, José Smith, Oliver Cowdery y Sidney Rigdon, y entonces obviamente la noticia, ¿cuál es la noticia? Pues que ya fueron a la tierra que les había llamado el Señor hace unos meses, hace 2 o 3 meses, fueron y ahí recibieron la revelación de que ahí iba a ser Sion, ¿no? Acuérdense que pues en ese tiempo no era como levantar el teléfono y oye, va a ser Sion acá. Entonces, la carta que envió el obispo Patridge desde allá apenas le estaba llegando a su esposa. Las noticias de que ya sabemos dónde va a estar la ciudad de Sion, dónde vamos a congregarnos, dónde el Señor va a recogernos, dónde va a estar el templo. Todo eso apenas está llegando. Entonces la gente naturalmente tiene un buen de emoción. O sea, es la noticia que habían esperado por un buen de tiempo y finalmente llegó. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Pues la gente tiene preguntas. ¿Cómo vamos a empezar a hacerle? ¿Cómo vamos a prepararnos para ir? ¿Cómo van a ser las tierras? Un buen de preguntas, ¿no? O sea, ya quieres irte, es tu lugar soñado, así que pues empiezan las preguntas. Y entonces se da la revelación, que es justamente Doctrina y Convenios 63. José Smith va con estas preguntas y recibe lo siguiente, que es lo que vamos a estudiar. Ahora, lo primero que yo quiero estudiar son los versículos 7 al 10, que de hecho, al menos para mí, me parece que tienen bastante relación con lo de Ezra Booth. Entonces, Ezra Booth también estaba regresando, él estaba algo molesto. De hecho, Ezra Booth menciona en sus escritos que constantemente por este tiempo se estuvo reuniendo con José, con Oliver Cowdery y con Sidney Rigdon. Parece ser que fueron entrevistas, pero que finalmente él estaba disconforme y él estaba como, no sé si quejándose, pero por lo menos sí mostrando su disgusto en estas entrevistas. Eso es lo que me parece que deja en escrito, o me parece que es lo que da a expresar en lo que escribió. Y entonces aquí es donde yo digo que pues podría ser muy coherente históricamente que en los versículos 7, 8, 9 y 10 pues tuvieran algo que ver con justamente lo que estaba pasando en la iglesia también en esta parte de la historia de Ezra Booth, ¿no? Entonces el versículo 7 dice: y aquel que busca señales verá señales, mas no para salvación. En verdad os digo que hay entre vosotros quienes buscan señales, y los ha habido aún desde el principio. Pero he aquí, la fe no viene por las señales, mas las señales siguen a los que creen. Las señales vienen por la fe, no por la voluntad de los hombres, ni como les plazca, sino por la voluntad de Dios. Sí, las señales vienen por la fe para producir obras poderosas, porque sin fe ningún hombre puede agradar a Dios. Aquí hay 2 cosas interesantes que a mí me llaman la atención. La primera es que el Señor dice: y aquel que buscare señales, las verá, ¿no? Que me parece interesante porque regularmente estamos acostumbrados a decir que las señales siguen a los que creen, ¿no? Y los que no creen pues más bien no van a ver señales. Pero aquí el Señor sí hace esta idea o esta premisa de decir, bueno, incluso los que busquen señales llegarán a verlas, pero ojo, aquí no va a ser para su salvación, no va a ser para su progreso, no va a ser para su beneficio. Entonces eso es importante para mí. Si existe el caso entonces en el que una persona que nada más anda buscando señales pues las va a encontrar o las va a ver o las va a tener. El segundo punto que quiero hacer aquí, en el versículo 11 dice: sí, las señales vienen por la fe para producir obras poderosas. Podemos pensar en lo que José Smith había efectuado, ¿cierto? Unas personas estaban en una reunión y dicen: oye, pues esta hermana de aquí, Elsa, que por cierto no estaba bautizada, y eso tal vez un punto más a favor a Ezra Booth en este sentido, porque justamente como decía Rebeca, ¿no? O sea, Ezra Booth se bautiza después de un milagro. Pero Elsa también se bautiza, o sea, la persona a la que curaron no era miembro, y se bautiza también Elsa Johnson, que era esposa del hermano Johnson. Y de hecho, en esta revelación, cuando leamos que José Smith le dice al Señor: busca una casa, la casa a la que se va a vivir es con los Johnson, justo con Elsa, con quien curó y quien se bautizó también después de su curación. Entonces yo diría que no necesariamente porque alguien se bautiza después de un milagro así quiere decir que pues sea superficial o algo. Claro que como nos aclara Rebeca, hay que tener cuidado, fortalecer la fe, la convicción en el evangelio, solo aclarando que pues puede ser tanto que acabe bien el asunto como que acabe mal, ¿no? Tenemos los 2 casos en esta historia. Bien,
Entonces, ahora sí, las señales vienen por la fe para producir obras poderosas. Entonces, José Smith sana a una persona, ¿no? Hay veces que la fe va a obrar milagros que van a ser más personales. Y en este caso el de José Smith fue más como abierto, ¿no? Como la gente estaba ahí preguntándose, ¿habrá poder de Dios en estos días? Y José Smith se para y pues acá está el poder de Dios, ¿no? Ya no pidan más. Pero bueno, el punto es que les voy a contar una historia. Había una vez un misionero, y de este misionero estoy hablando porque actualmente es un 70 de área, no sé si sigue siendo 70 de área aquí en México, pero bueno, lo fue hace un tiempo y vino Mistaca y contó esta historia y me encantó. Y lo que pasa es que él nos cuenta, el Elder Izaguirre se llama, el Elder Izaguirre cuenta que cuando él era misionero, él fue a una región, un pueblo, y pues la gente no estaba escuchando mucho el evangelio, estaba cerrada, y él pues pedía por ayuda, ¿no? O sea, ayúdame a llegar a esta gente, ayúdame a ayudarles a abrir los ojos, ayúdame a saber cómo hacer mi obra aquí. Pues resulta que alguien cae bastante enfermo dentro de la comunidad. Bastante enfermo, bastante mal. Lamentablemente no recuerdo cómo fue el punto. El chiste es que todos sabían que esa persona estaba mal. Y entonces llega un punto en el que, no recuerdo cómo se dieron las cosas, pero se le ofrece o él pide la oportunidad. El chiste es de darle una bendición a esa persona. Y imagínate que pues hay 50 personas alrededor y está el misionero ahí, pues diciendo, bueno, pues si este es el momento en el que todos vean y abran sus corazones, pues que sea el momento. Y entonces da la bendición y muy instantáneamente la persona, repito, no recuerdo si era un padecimiento físico, motriz, había quedado incapacitado de alguna manera, no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que la persona se cura enfrente de las 50 personas alrededor del misionero. Y entonces pues el misionero se levanta, el Elder Izaguirre se levanta feliz, animado, porque pues finalmente la gente vio que él posee el poder de Dios. Sin embargo, lo interesante fue que ninguna persona lo escuchó. Ninguna persona escuchó su mensaje. Al meditar él en esto, dice que alcanzó, porque él le decía, ¿cómo puede ser que pues hice este milagro y nadie me escucha, Dios? Y dice que él alcanzó a sentir la voz de Dios diciéndole, es que el milagro no lo hice para ellos, lo hice para ti. Y eso es muy interesante. ¿En qué sentido? No lo hizo para impresionar a las personas que estaban al lado o para que las personas supieran que el Elder tenía el poder de Dios. Lo hizo para que el Elder supiera que Dios estaba con él. Como lo que nos recordaba Liz al inicio en su versículo de poder, que Dios está con nosotros. Qué interesante eso. Dios a veces va a hacer milagros solo para que sepas que está junto a ti. No para que la gente te escuche, ni para que la gente note que tienes el poder de Dios, sino para que tú sepas que Dios sí está ahí, que Dios te respalda, que Dios está a tu lado y te acompaña. Increíble asunto, ¿no? Bueno, entonces siento que eso es así. Las señales vienen por la fe para producir obras poderosas. El Elder tuvo fe y hubo una obra poderosa. Ahora, ¿se sintió el amor de Dios? Definitivamente. Tal vez esas personas ya no alcanzaron a recibir el mensaje, no quisieron hacerlo, pero definitivamente si el Elder tenía su corazón abierto, pudo sentir con claridad, Dios estaba con él. Avanzamos un poquito ahora al siguiente tema. Ahora vamos a hablar de la ley de castidad. Y en esto vamos a abarcar un buen del episodio o del capítulo del video, porque encontré solo como unas 3-4 cosas que quería compartir con ustedes de la sección, pero me llamó mucho la invitación del manual de Ven, Sígueme a pensar un poquito de hecho menciona la lujuria, habla del pecado de la lujuria y todo esto y trae una cita del Elder Holland y dije, quiero expandir un poquito más en cuanto a las ideas del tema y entonces dije, ¿por qué no? O sea, nunca he hablado de castidad en el canal, o sea, nunca he tocado como el tema y dije, pues creo que esta es la oportunidad, aparte que solo es una sección, así que podemos profundizar y quiero hacerlo de eso justo ahora. Solo para cuestión de, tal vez algunos padres me han mencionado que ven estos videos con sus hijos o hijas de 10, 11, 7, 5 años de vez en cuando, cachitos. Entonces voy a hablar un poco pues abierto del asunto, solo por tener como ¿cómo se llama? Disclaimer de que pues bueno, solo voy a hacer un poquito, vamos a indagar en el tema, ¿no? Entonces bueno, ya si tú lo quieres ver y luego ver si quieres que tus hijos lo vean o no, yo no sé, solo para que sepas que vamos a estar un poquito
sincerándonos aquí en cuanto a algunas cosas de este tema. Bueno, entonces, hablar de la ley de castidad. Cuando hablamos de ley de castidad, a mí me ha pasado, o me pasó cuando fui misionero, o cuando o cuando me tocó hacer entrevistas de renovación para el templo. Y me gustaba hacer la pregunta. Cuando llegábamos a la pregunta de la ley de castidad, me gustaba siempre preguntar, hermano, hermana, ¿usted qué entiende por la ley de castidad? ¿Qué es la ley de castidad? En sus palabras, en una frase. Y me gusta mucho esa pregunta siempre hacer, como en una frase, dígame qué es la ley de castidad, qué es la palabra, de sabiduría, porque esa pregunta hace que la persona te dé como lo más compacto de la información, pero que realmente en su mente es como lo que está más claro de la ley en ese punto, ¿no? En su mente. Y entonces muchas personas responden como, pues no tener relaciones antes del matrimonio, o pues mantenerme fiel a mi compañero, ¿no? Esas eran como las dos respuestas más comunes que todos me daban. Y es cierto, pero no del todo, ¿no? ¿Y en qué sentido? Es como si dijéramos que el arrepentimiento es reconocer que estamos mal. O sea, sí es cierto, sí es parte de, pero no es todo. Entonces hoy quiero hablar un poquito más de desglosar qué es todo lo que envuelve la ley de castidad y cómo podemos asegurarnos de vivirla mejor. Bien, no podemos hablar de ley de castidad sin meternos en el rollo de la sexualidad. Cuando hablamos de diezmo, tenemos que entender números, tenemos que entender qué es una décima parte y tenemos que entender qué es dinero. Cuando hablamos de ley de castidad y pureza sexual, tenemos que entender qué es la sexualidad. Cuando yo estaba en la prepa, en nuestro último curso, no era nuestra última semana de clases, y recuerdo que en la clase de psicología ya nada más estábamos esperando resultados, no me acuerdo, el chiste es que estábamos ahí nada más con el maestro platicando ya tranquilos todos, y recuerdo que el maestro nos dijo, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se sienten ustedes en ustedes mismos, ¿no? Y entonces lo que hizo fue que dibujó como un asterisco, es decir, que era como pues varias líneas, ¿no? Y el chiste es que cada espacio entre esas líneas era una categoría de nuestra vida, ¿no? Y entonces él decía, bueno, pues la categoría de familia, la categoría intelectual, la categoría de independencia, la categoría, no me acuerdo, el chiste es que dentro de una de esas era la categoría sexual. Y entonces me acuerdo que lo que él decía es que nos podíamos como calificar cada categoría del 1 al 5 y que dependiendo qué tanto, es que quiero hacérselos, a ver si puedo mostrarles más. Imaginen que hay varios, ¿no? Que es como una estrellita de varios piquitos. Y entonces él decía que cada espacio era como la categoría y entonces tú podías decidir del 1 al 5 que también te sentías en esa categoría. Y entonces dependiendo de eso se iba a dibujar como una parte de esto, se iba a rellenar. Y entonces al final la idea es que vieras si todas tus áreas estaban como equilibradas o tenías áreas que te sentías muy mal o áreas muy buenas. Y la idea era como que quedara algo lo más redondo posible para que pudiera, pues se supone una rueda, no me acuerdo. El chiste es que pues están todos los compañeros, ¿no? Y pues estamos en prepa, tenemos ¿cuántos? 17 años, creo, no me acuerdo cuántos teníamos. No, 16 creo, no me acuerdo. El chiste es que en esa edad, y pues obviamente pues la pregunta de sexualidad pues causaba como el revuelo entre todos, ¿no? De, a ver, cuéntanos tú, ¿qué tal te va? No sé. Y el chiste es que llega a mí, porque el maestro iba uno por uno. A ver, Roberto, ¿cómo te sientes tú en desarrollo intelectual? ¿Cómo te sientes tú en familia? ¿Cómo te sientes tú en tu sexualidad? Y todo eso, ¿no? Entonces, llega a mí y empiezo a dar mis como scores, mis puntos. Y entonces llega el punto donde pregunta, pues, sexualidad. Y del 1 al 5, ¿no? Y yo le dije, pues, 4, 5, 4, 5, ¿no? Ni me acuerdo cuál de los dos. Me acuerdo que fue alto. Y me acuerdo que todos voltearon porque pues, sabían que yo era miembro de la iglesia y no sé qué. Y entonces me dijeron, Braulio, ¿no? Que pues tú no, y que eras virgen y no sé qué. Y yo recuerdo que les dije, bueno, es que ahí dice sexualidad. O sea, eso no significa tener relaciones. O sea, la sexualidad no se limita a solo tener relaciones. Y entonces, esta historia, ¿por qué? Porque a veces pensamos que la sexualidad y la castidad solo tiene que ver con interacción física. Y no es así. La sexualidad abarca un espectro mucho más amplio que eso. Quiero leer exactamente algo que me llamó mucho la atención ahora que estuve investigando un poquito ahí leyendo un poquito de cómo definían más los sexólogos o los psicólogos lo que es la sexualidad. La sexualidad es una parte normal, saludable y natural de quiénes somos a través de cada etapa de nuestra vida. Nuestra sexualidad no solo incluye el comportamiento sexual,
el comportamiento, no solo incluye el comportamiento sexual, sino que también el género, los cuerpos, el cómo funcionan nuestros cuerpos, nuestros valores, actitudes, crecimientos y sentimientos hacia la vida, el amor y la gente en nuestras vidas. Entonces es interesante porque es un desarrollo multifacético, la sexualidad. De hecho, nuestros primeros aprendizajes sobre la sexualidad lo hacemos cuando somos niños, cuando nos damos cuenta que algo hay en nuestros cuerpos y preguntamos, mamá, ¿pero por qué él tiene? Mamá, ¿por qué ella? ¿Pero por qué él no? Y no sé, todo eso. Ahí empieza nuestro primer desarrollo de lo que es nuestra sexualidad, que no solo implica nuestras partes sagradas, sino nuestra interacción con nuestro cuerpo, nuestra percepción de nuestro cuerpo, nuestro conocimiento de nuestro cuerpo. Y después me encanta esta parte que dice las actitudes y valores y cómo nos sentimos por la vida, el amor y la gente a nuestro alrededor. O sea, incluye un buen de cosas. El cómo nos referimos a los cuerpos de otros y cómo los percibimos, y todo esto también es sexualidad. Y también, por ende, es ley de castidad. La ley de castidad tiene que ver con una ley de pureza sexual del Señor. Entonces, cuando pensamos en sexualidad y pensamos en castidad, tenemos que pensar en todo este espectro amplio, ¿vale? No solo tiene que ver con allá abajo, ¿vale? Tiene que ver con cómo percibes tu cuerpo, cómo ves a los demás, cómo te sientes en cuanto a la vida y todo esto, y si sabes cómo funciona tu cuerpo y qué tal percibes tu cuerpo. Entonces, todo eso va incluido en lo que es sexualidad, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el propósito de la sexualidad? Un propósito sencillo que tenemos todos en mente. Bueno, parte del propósito de la sexualidad es crear cuerpos, que los hijos de Dios puedan venir, morar en tabernáculos y finalmente pues desarrollar su vida y llegar a ser más como Dios. Eso es muy cierto. Ahora sale la pregunta, la sexualidad que se experimenta, y claro, bueno, aquí solo hacer el paréntesis, ¿verdad? La sexualidad el Señor la ha determinado para ser entre esposo y esposa legítimamente casados, es donde se experimenta la sexualidad. El Señor así lo ha mandado. Entonces viene la pregunta, ¿se experimenta la sexualidad solo para tener hijos? Resulta el caso de que mi hermano tiene una maestra y bueno, estoy hablando de una escuela donde la mayoría son miembros de la iglesia, y entonces pues más bien el que no era miembro era raro en la escuela, ¿no? Entonces una vez una maestra les estaba comentando al grupo de chicos sobre la ley de castidad y les dijo, la ley de castidad es esta parte de las relaciones íntimas entre esposo y esposa casados, y les dijo ella, para tener hijos. Le dijo, para ninguna otra cosa. Para tener hijos se dan esas relaciones. Y entonces mi hermano, muy curioso y muy sacado de onda de la vida y frustrado por esa declaración, llega a la casa. Yo estaba en la misión en ese tiempo, me contaron después. Pero él llega a la casa, abre el manual de matrimonio, preparación para el matrimonio, el azul que luego les traigo, y entonces empieza a ojear hasta que encuentra el lugar donde dice, no, las relaciones sexuales entre esposo y esposa legítimamente casados no solo son para tener hijos, sino también para demostrar amor entre pareja y unirse, ¿no? En amor y todo esto. Y entonces mi hermano va con todo el manual, imagínense, se carga el manual en la mochila el día siguiente, va con la maestra, le dice, hola maestra, buenos días, hola Bruno, ¿qué tal? Le abre el manual y le dice, maestra, ¿puede leer aquí? Y la maestra, que tenía unos, no sé, meses de haberse casado, la maestra empieza a leer, cierra el manual y le dice, muchas gracias, Bruno. Es una historia buenísima. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la noción de que las relaciones íntimas son solamente procreativas. Y no, el Señor también las diseñó para que fueran justamente un lazo de amor y de unidad entre el esposo y la esposa. Ahora, algo importante a tener en cuenta aquí es que eso es una expresión física de lo que es el sellamiento. El sellamiento se supone que es unir a las personas, unir a una pareja eternamente, que sean una sola carne. Bueno, el acto íntimo, y ahora sí hablamos del acto, o sea, no solo de la sexualidad, sino del acto íntimo, tiene como función también el expresar eso. Es un simbolismo de ese mismo sellamiento, de esa misma ordenanza. Podríamos decir que hasta, pues es que iba a decir algo. Pues sí, es que es la misma expresión de la ordenanza, llegar a ser uno, llegar a ser una sola carne. Las relaciones sexuales tienen esta parte hermosa que se disfruta entre esposo y esposa. Ahora, vamos a explorar otra parte de esto, ¿vale? En Ven, Sígueme, ya que hablamos un poquito de la sexualidad y la castidad en lo amplio que puede ser el espectro de todo eso,
En el Ven, Sígueme habla un poquito acerca de la lujuria y quiero hablar un poquito de ello porque siento que al menos en mi tiempo de hombre joven, el no tener tan clara la percepción de todos estos temas me dificultó un poco el disfrutar la ley. Porque aquí viene esta parte. Cuando mis compañeros me decían, Braulio, pero oye, si tú no tienes relaciones sexuales, ¿por qué dices que estás súper bien y te pones una calificación de 5, o sea, la más alta, ¿no? A la hora de hablar de sexualidad. Y yo les comentaba, es que cuando tú tienes tu plan de vida en cuanto a tu propia sexualidad, que es justo lo que veníamos hablando, o sea, la sexualidad no solo es el acto, es la manera en la que te percibes tu sexualidad, percibes todo un buen de cosas, ¿no? Entonces yo les decía, o sea, yo percibo mi sexualidad perfectamente bien porque yo tengo planificado que quiero esto y esto con mi esposa cuando me case. Y entonces, como este es mi plan, yo lo estoy viviendo y estoy muy feliz con ese plan. O sea, por eso yo digo que sexualmente yo estoy muy satisfecho, porque estoy viviendo justo como quiero vivir mi sexualidad. Y entonces, algo que me complicó un poquito el entender o tal vez disfrutarla más plenamente, que me hubiera gustado, tiene que ver con entender algunos conceptos que vamos a ver ahorita. Y vamos a empezar a hablar de la lujuria, justo como habla el Ven, Sígueme, ¿vale? Entonces, ¿qué es la lujuria? Vamos a aprender con una clara distinción que hay entre la lujuria y los pensamientos e impulsos sexuales naturales y buenos, ¿ok? Vamos a ver las definiciones del diccionario, de la Liaona y de la Guía de Estudio de las Escrituras. Si nosotros buscamos lujuria en el diccionario, nos va a decir deseo. Bueno, aquí una pequeña aclaración. Tal vez voy a estar reemplazando un poquito la palabra sexualidad o sexo por cuestiones de que luego YouTube tal vez me reclame de que usé mucho esa palabra y se supone que es un video familiar. Entonces, en lugar de estar diciendo sexualidad, es más bien sexo, voy a hablar de intimidad, ¿vale? O de cosas íntimas, solo para que por ahí YouTube no nos haga algún feo en este video, ¿vale? Y limite su alcance a la audiencia. Pero bueno, entonces, diccionario dice que lujuria es deseo y actividad íntima exacerbado. Esto quiere decir ilimitado, sin riendas, o sea, descontrolado, pues por pronto. O sea, el rollo tiene que ver con que no tiene vamos, cuando nosotros aprendemos de las leyes del Señor, aprendemos que el Señor no necesariamente limita o te prohíbe que tengas relaciones, te dice dentro de un margen. Bueno, la lujuria tiene justamente que ver con un deseo y la actividad íntima fuera de cualquier límite, ¿vale? O sea, no tiene límites, ¿vale? Después tenemos en la Liaona, que este es un artículo muy bueno, si lo quieren leer, es interesantísimo, habla de la lujuria contra el amor, es de la Liaona de octubre de 2016. Y fíjense lo que dice aquí, me encanta la definición que da de lujuria. Dice, desear cosas contrarias a la voluntad de Dios y desear, poseer cosas de una manera contraria a su voluntad, eso es lujuria. En este artículo, el autor va a un punto en el que te explica que la lujuria no solo tiene que ver con aspectos íntimos o físicos de una pareja. La lujuria, dice el autor, tiene que ver con un deseo desmedido por cosas. No importa que sea un placer carnal, no importa que sea dinero, o sea, él habla de la lujuria como algo que simplemente es un deseo desmedido, y lo voy a leer otra vez, un deseo de cosas contrarias a la voluntad de Dios. Esa es la primera parte, desear cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero la segunda dice desear cosas que sí quiere darnos Dios, pero que nosotros las deseamos de una manera que Dios no van con la voluntad de Dios, ¿vale? Entonces son dos partes en las que divide la lujuria, que es muy interesante. Uno, querer cosas que que es contrario a la voluntad de Dios tener, ¿no? Y no se me ocurre un ejemplo justo ahora. ¿Qué cosas no le gustaría a Dios que yo tuviera? No estoy seguro. Pero bueno, o la otra es tener cosas que Dios sí quiere que tengas, pero en una forma que no deberías tenerlas, ¿vale? Por ejemplo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Quiere Dios que tengas y disfrutes de tu sexualidad? Por supuesto que sí. ¿Quiere Dios que disfrutes de la intimidad en pareja? Por supuesto que sí. Pero ahí viene el rollo. La lujuria vendría en desearlo de la manera que Dios no lo ha dispuesto. Que de hecho es el mismo problema que tuvo el adversario. Recuerda al adversario diciendo, Señor, iré, los redimiré a todos, dame tu gloria. Y le dijo, no, pues te me vas para afuera. Eso es interesante, Satanás quería la gloria. Dime tú y yo por qué estamos trabajando. Por llegar a la gloria de Dios y recibir la gloria de Dios, ¿no? Curioso, Dios lo que justo quiere darnos es la gloria. ¿Cuál fue el problema de Satanás? Que la quiso de una manera que Dios no había dispuesto para darla. Lo voy a decir otra vez, el problema de Satanás no fue desear la gloria de Dios, porque nosotros también deseamos eso. No tenemos nuestra mira puesta únicamente ahí,
Pues Satanás también la tenía. ¿Cuál fue el problema? Que la quiso en una manera que Dios no la había dispuesto. Interesantísimo. Entonces ya nos dividió por ese aspecto la liaona, la lujuria en dos términos. Y recordemos, aquí ya no estamos hablando de asuntos íntimos, aquí estamos hablando de cualquier cosa que desees que esté fuera de lo que Dios quiere darte, o que sea algo que Dios quiere darte, pero que tú lo quieras en una manera en la que Dios no ha dispuesto dártelo. ¿Vale? Interesantísimo. Ahora, si nos vamos un poquito más adelante a la guía de estudio de las Escrituras, vamos a tener algo que nos va a dejar ver que en muchos aspectos la iglesia no considera la lujuria como algo relacionado implícitamente a la sexualidad. En la guía de estudio de las Escrituras, por lo menos en la versión en inglés, que fue la que me dio tiempo de revisar, ya no revisé la del español, pero en inglés dice que es tener un deseo inapropiadamente fuerte por algo. Voy a repetirlo. Tener un deseo inapropiadamente fuerte por algo. No te dice desear qué, no te dice en qué aspecto, solo te dice que el deseo inapropiado y fuerte por algo, eso es la lujuria. Entonces es muy interesante. De hecho, en varias tanto publicaciones que revisé y como artículos y cosas del tiempo de José Smith, es padre ver como que se interpola con la palabra codicia. Codicia, que de hecho sabemos de los 10 mandamientos, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y de hecho en el mandamiento, que es cuando les digo que es muy intercambiable en las Escrituras, en los mandamientos cuando dice no mirarás a una mujer para codiciarla, la palabra que usa es lust, como pues de lujuria. Pero en el mandamiento, en los 10 mandamientos, usa, ya se me olvidó cuál es la palabra que usa, pero usa la palabra de codicia. Pero las usa muy parecido, no codiciarás o no mirarás hacia o con este efecto, ¿no? Que es justamente el de un deseo inapropiado muy fuerte, ¿vale? Bueno, entonces, ya definimos que la lujuria tiene que ver con un extremo muy hacia un lado de un deseo desmedido, de un deseo que no es de acuerdo a los mandamientos de Dios, o de un deseo que tal vez puede ser algo bueno, como las relaciones íntimas, pero que lo estás deseando de una manera en la que Dios no ha dispuesto a darlo. ¿Qué tiene que ver, Braulio? ¿Para qué me dices todo esto? Bueno, por lo siguiente. Nos es mandado tener pensamientos puros, pero muchas veces podemos tener complicaciones al pensar o al enfrentarnos con que no siempre nuestros pensamientos son puros. Muchas veces vamos a enfrentar tal vez culpa o sentimientos de pesar por tener pensamientos inapropiados en cuanto a este tema de la intimidad, pero hay que distinguir muchísimo de estos pensamientos naturales o sentimientos naturales y de lo que es la lujuria, que es un extremo inmensamente muy para allá. Se sale la pantalla, ¿vale? Quiero hablar un poquito de justo esto. Miren, ¿por qué es importante distinguir entre los pensamientos que surgen en nosotros simplemente como un impulso natural de un deseo íntimo y la lujuria? Porque si no hacemos esta división, podemos estar sintiendo como que nos estamos inclinando mucho a este lado de este pecado llamado lujuria. Lo voy a explicar con una analogía siguiente, o con un ejemplo de la vida real, ¿vale? Aquí voy a hablar de la pornografía, ¿vale? Y por lo mismo de efectos del video de YouTube, para que no me diga, hey, estos no son temas familiares, en lugar de darle el nombre que tiene, le voy a decir no por. Así, al revés, en lugar de por no, lo que sea, va a ser no por. Y bueno, eso hacen muchos creadores de videos en YouTube, justo para que YouTube no les esté reclamando, porque finalmente es educativo, no es que yo le esté aquí poniendo un video malo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, fíjense que he aprendido algo muy interesante acerca de los ciclos que hacen que uno revuelva a tomar algo malo, en este caso el no por, ¿no? Si nosotros estamos hablando del consumo de este medio que exhibe explícitamente el cuerpo, nosotros nos encontramos constantemente en que a veces hablamos de que ese medio es adictivo y es real, como muchas otras cosas. Pero ¿cuál es el problema cuando no diferenciamos? Que este es justo mi punto. Hay pensamientos íntimos, naturales, y está la lujuria. Hay veces en las que alguien va a tropezar y va a ver este tipo de materiales no por... que describen gráficamente el cuerpo, pero la adicción también está bastante lejos de eso. Cuando alguien dice, siento que soy adicto a la pornografía, que pues bueno, me he llegado a enterar de algunos casos parecidos, es interesante ver que lo que cada quien considera como una adicción es muy diferente. Alguien considera una adicción algo que experimentará una vez a la semana, algo que experimentará una vez al mes,
Pero es importante saber dónde realmente es el punto donde una adicción. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber? Una adicción se toma como adicción o llega a ser una adicción cuando crea una dependencia emocional y cuando no deja que la persona funcione normalmente, ni tenga relaciones, ni una vida normal y funcional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, por cuestiones de la adicción o de lo que está consumiendo, no llega temprano al trabajo, no llega a tiempo al trabajo. Y entonces con el tiempo pues lo pierde. Y no puede mantener un trabajo estable por justamente estar consumiendo sea una sustancia o sea un contenido multimedia inapropiado. Cuando tal vez la relación empieza a deteriorarse y la persona prefiere estar en el consumo de esto en lugar de con la pareja que tiene, o simplemente empieza a descuidarse a sí mismo, y ahí es una adicción, cuando empieza a abrirse espacio entre las actividades y ya no le deja a esa persona vivir una vida normal como laboral, romántica, etc. Ahí es una adicción. Antes no, antes es consumo, no sé, recurrente. Pero es importante, porque te voy a decir por qué. Porque la manera en la que vemos a las personas impacta tremendamente la manera en la que ellas se ven a sí mismas. Y si una persona que no es adicta a cierta cosa se le dice que tiene una adicción a esa cosa, ¿cómo crees que va a percibirse esa persona? Como un adicto, aunque no lo sea. ¿Vale? La adicción es cuando realmente no te deja vivir, o sea, está no dejándote vivir. Ahí es cuando es adicción. No puedes realmente tener una vida laboral normal, una vida de pareja normal, una vida familiar normal. Ahí es una adicción. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado, porque tristes son los casos y dañinos en el que una persona que no tiene una adicción se le dice que la tiene y esa persona se autopercibe como una persona adicta. Y no es así. Ahora, quiero hablar de esto porque es súper importante y creo que pues en nuestro tiempo, en lo que sea que... Bueno, también no importa, ya no te voy a decir por qué. Te voy a decir que te voy a hablar y ya no te voy a decir por qué te lo voy a decir. Resulta que he estado aprendiendo un poquito acerca de los ciclos de adicción en cuanto a la pornografía. Y es muy interesante aprender sobre algo que se llama ciclo de vergüenza. Resulta que... sabemos que nuestros pensamientos crean emociones, que nuestras emociones crean acciones, y esto está tan interconectado que crea un ciclo vicioso en alguien que consume. Antes de entrar al ciclo, que creo que te va a ser muy interesante, quiero aclarar que en Estados Unidos hay una palabra que se llama buffer, o que se dice buffer, y en este aspecto se refiere a acciones que nosotros hacemos para evitar un sentimiento negativo. Por ejemplo, tal vez, no sé, este es un ejemplo X, o sea, tal vez me cortó mi novia y estoy muy triste y pues me pongo a ver la televisión y a comer un bote de helado. Tal vez sería como un buffer en el sentido de que es una acción que yo estoy haciendo para evitar un sentimiento negativo. Sin embargo, hay cosas más serias, ¿no? Esto es un ejemplo. Pero bueno, entonces, tomando eso en cuenta, que un buffer es una acción que usamos para evitar un sentimiento negativo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que una persona mira pornografía, ¿vale? La persona, obviamente a nivel cerebral, las drogas o los químicos que generan el cerebro, por supuesto que detonan un centro de placer en el cerebro. Lo que pasa después es que tal vez el pensamiento de la persona va a decir, esto fue un error, pero ¿por qué caí en este error? O sea, en el caso de ser miembro de la iglesia, ¿no? Tal vez decir, no soy tan fuerte, no soy tan puro, no soy tan digno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de pensamientos que le dice algo está mal en mí? Porque no creo que las demás personas tengan este tipo de problema o estén metiéndose a ver este tipo de cosas. Y entonces empieza este ciclo llamado el ciclo de la vergüenza. La persona piensa, algo está mal conmigo, porque no creo que los demás caigan en estas cosas. Y entonces empieza, eso de algo está mal conmigo crea vergüenza. Y esa vergüenza te lleva a esconderte. La vergüenza, cuando alguien siente vergüenza, ¿qué hace? Esto, ¿cierto? Entonces la vergüenza nos lleva a escondernos de amigos, de personas que podrían ayudarnos, nos lleva a alejar las circunstancias de que alguien podría ayudarnos. No queremos pedir ayuda, estamos avergonzados, no queremos que ni siquiera alguien tenga idea o sepa de que hicimos esto, o que nos pasó esto, mejor dicho, tal vez. Y entonces lo que pasa es que empiezas a crear esta tal vez ansiedad que empieza a acumularse hasta que de repente el sentimiento negativo es grande. ¿Y qué pasa? Un buffer, una acción que te ayude a librarte de esta tensión, de esto que ya te tiene harto. ¿Y qué pasa?
Bueno, pues lo último tal vez que tuviste que te dio placer cerebral tuvo que ver con la pornografía y entonces pues vas y la miras otra vez. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vuelves a crear este pensamiento de ¿cómo puede ser que volví a hacer esto? Y entonces vuelves a crear esta vergüenza y entonces esta vergüenza se vuelve a acumular y entonces vuelve a pasar este buffer y entonces dices, ok, pero no me quiero sentir culpable y recuerdo que algo que me hizo sentir tranquilo y me dio un poco de tranquilidad fue esto, entonces voy y lo hago nuevo, pero entonces me vuelvo a sentir culpable, pero entonces me vuelvo a sentir vergonzoso y entonces vuelvo a acumular esa culpa y entonces vuelve a detonar esa búsqueda de placer momentáneo ¿me explico? Y entonces estamos atrapados en un bucle del que cada faceta se alimenta a sí misma y nos lleva a la misma. Estamos atrapados. Ahora, algunas personas pueden decir, bueno, la vergüenza será buena porque la persona al final se hartará de sí misma, ¿no? Tal vez la persona dice, bueno, si ya llego al punto máximo y a tocar fondo, pues tendré que ir solo hacia arriba. Pues tal vez podría ser, pero la verdad es que nadie nunca mejoró odiándose a sí mismo, tal vez. ¿Tiene sentido? O sea, si tú crees que solo al dolor que sientas y a la vergüenza que sientas de ti mismo te va a hacer mejorar, no. La vergüenza no es un principio del arrepentimiento, no es un paso del arrepentimiento. Si pensamos en el arrepentimiento es reconocer el mal y luego sentir ¿qué? ¿Vergüenza? No, sentir pesar. Y pesar tiene que ver con sentir el peso de nuestras acciones. Pero una cosa es sentir el peso o las consecuencias y otra cosa es sentir vergüenza. ¿Vale? Sentir vergüenza te hace cortar a las personas. Sentir pesar te hace sentir algo de responsabilidad. O sea, siento el peso de la decisión. Es diferente. Alguien que se responsabiliza, el sentir pesar te lleva a responsabilizarse. El sentir vergüenza te lleva a esconderte. ¿Tiene sentido? Entonces no, ese ciclo sigue y no para. No lleva al arrepentimiento en ningún momento. ¿Por qué? Porque es un ciclo de vergüenza, no un ciclo de pesar o un ciclo bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se tiene que romper ahí? Se tiene que romper la vergüenza. Y eso es súper interesante porque nos puede pasar tanto con eso, con autoestimulación, con cualquier cosa que nos haga sentir vergüenza. Podemos caer en ese mismo ciclo, que es un ciclo adictivo, ¿no? Al final realmente te empieza a hundir cada vez más y más y la verdad es que no hay cómo salir. Lo que se tiene que hacer es romper la vergüenza. ¿Cómo rompes la vergüenza? Bueno, la vergüenza es un sentimiento que se crea con un pensamiento, el pensamiento de que hay algo mal en ti. Y ese es el primer error. No es que haya algo malo en ti. Es cierto, cometiste un error, pero eso no significa que haya un error en ti, que tú estés defectuoso. Cometiste un error, así como yo cometo errores, así como ella y él y él. El hecho de que tu error sea diferente no hace que sea algo vergonzoso. No lo es. Simplemente no lo es. Y entonces, en el momento en que la persona empieza a darse cuenta que ese error no lo define, que ese error no debería de permitir que se sintiera vergüenza, esa vergüenza empieza a cambiar, a desaparecer. Y al desaparecer esa vergüenza, esos sentimientos negativos que causaban esta ansiedad, que le hacían volver a recaer en el asunto, empiezan a desaparecer también. Es interesante, pero a veces lamentablemente pensamos que ese es el revés y no lo hace. Quiero aquí aprovechar para dar un ejemplo en las escrituras que es brutal. Si tú piensas, y esta es la lección doctrinal, porque este es un ciclo en el que muchas personas podrían estar cayendo, personas que están cerca de nosotros, tal vez hijos, hermanos, padres, yo qué sé, ¿no? Y tenemos que entender cómo funciona eso, porque no podemos ayudar si no entendemos. Quiero que pienses en estos dos ejemplos. El jardín de Edén. Adán y Eva comen del fruto, transgreden, se escucha la voz de Dios. ¿Y qué les dice el adversario? Escondeos. Escondeos. ¿Qué dijimos que causa la vergüenza? Esconderse. El sentimiento que Satanás busca en una persona que ha transgredido o pecado es la vergüenza. ¿Te das cuenta cómo es opuesto al arrepentimiento? La vergüenza es escóndete. No, mejor que ni te vean, mejor que ni sepan. Híjole, porque donde alguien sepa que tú hiciste esto, Adán o Eva o Braulio, no, mejor escóndete. Ese es el consejo de Satanás a una persona que acaba de cometer un error. Contrasta eso con la guía que da el Salvador cuando le traen a la mujer atrapada en adulterio. El que esté libre de pecado aviente la primera piedra. Y todos se van. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Alguno de ellos te condenó? No,
Yo tampoco lo hago, ve y no peques más. Qué interesante que lo primero que se encarga el maestro es de que todos se vayan. Se queda ella y él. Todos los que estaban acusándola se fueron. Todos los que le pudieron haber causado vergüenza se fueron. Mientras el adversario trata de hacer que las personas sientan vergüenza y se escondan de las personas que podrían ayudarles o incluso de Dios mismo, el Salvador usa el enfoque contrario. Voy a quitar a todas las personas y todas las cosas que podrían hacerte sentir o señalar con el dedo y hacerte sentir vergüenza. Porque la vergüenza no es un principio del Evangelio. Del adversario probablemente, pero del Evangelio no. Y entonces, Satanás dice, escóndete, mejor que ni Dios te vea. Y el Salvador dice, ¿quién te condena? Ellos no. Yo tampoco. ¿Vemos la diferencia en el modelo? Escóndete, miedo, oscuridad, húndete más. Y el lado del Salvador es, no hay quien te juzgue, no hay quien te deba hacer sentir vergüenza. ¿Qué tiene todo esto que ver con los pensamientos y con la lujuria que estábamos hablando al principio? Bueno, que a veces caemos en un ciclo parecido en el pensamiento. Quiero hablarles un poquito acerca del cerebro. Y les voy a hablar de eso un poquito porque estuve leyendo este libro que tiene que ver con neurociencia, que me lo regaló mi novia. Yo voy en la página como 90, pero pues está bien difícil el libro, está pesado. Pero bueno, algo que aprendí del cerebro es que tiene un ciclo, una capacidad brutal de hacer cosas. Si yo veo que esto se empieza a hacer así, tú en la mente ya sabes que se está cayendo. Cuando esto está sucediendo, el cerebro tiene tantas cosas que están pasando justo ahora por la parte inconsciente. Lo que está pensando es, necesito pararlo, no importa. Supongamos que traigo yo un bebé y traigo aquí una, ¿cómo se llama? Una olla de leche que le voy a dar. Mi cerebro piensa en que es, o sea, sopesa los costos. ¿De verdad vale la pena moverme para agarrar ese plumín? ¿O vale más la pena pues mantener la leche caliente y al bebé? Por otro lado, también el cerebro tiene diferentes inputs en el sentido de memoria. Recuerda lo diferente que es que esto se incline y que esto se incline también. El cerebro, de hecho, recuerda que es muy diferente este movimiento a este movimiento y a este movimiento. Cuando tú ves esto, instintivamente ya sabes, se está cayendo algo. Ahora, algo que es fascinantemente interesante es que el cerebro también te ayuda calcular naturalmente cuánto se está tardando esto y cuánto se tardaría esto o esto en caer es diferente, pero toda esa información la tiene guardada la mente, ¿vale? Y entonces también tiene guardado en la mente la necesidad o la fuerza que yo necesito poner en mi brazo para llegar aquí, en este preciso momento, o aquí abajo. Y también si estoy desde aquí hasta acá arriba. Todas esas memorias que tiene mi cerebro y que las sopesa rapidísimo. O sea, no sé si te has dado cuenta a veces que ves que algo se está cayendo, pero tú tienes algo en la mano y lo alcanzas a organizar y lo alcanzas a recoger esto al mismo tiempo. Bueno, todos esos cálculos y todas esas medidas que el cerebro sabe cómo hacer, los tiene guardados en una parte que ni nosotros conocemos. No sabemos cómo acceder a todos esos archivos necesarios para saber cuánta fuerza necesita mover un dedo. ¿Cuánta fuerza necesitas para levantar un vaso? ¿Te lo preguntas cuando levantas el vaso? No, porque el cerebro sabe exactamente cuánta fuerza necesita para levantar el vaso. ¿Alguna vez te has topado con un objeto que es más pesado y dices, ay, caray? Bueno, eso es porque el cerebro tenía una cuenta de cuánto pesaba eso, pero resultó que el objeto era más pesado, más ligero. Y entonces es cuando el cerebro se sorprende. Tú dices, ay, sí está pesado. Pero ¿cuántas veces te pasa eso? No, con todo sabes exactamente cuánto pesa. Sabes cuánta fuerza necesitan tus dedos para apretar esto y cuánto necesitan para apretar esto. Y ni siquiera lo estoy pensando. Y todo esto mientras te hablo. Y entonces el cerebro tiene una cantidad de información tremenda guardada que te va a mandar, o más bien que va a procesar rapidísimamente en fracciones de segundo cuando vea una alerta como esto cayendo. Va a procesar toda la información del peso, el material. Si es vidrio, vas a pensar 2 veces si lo agarras o no. Pero es plástico. Ya pasó por... En ese instante que lo estás viendo ahí, el cerebro ya está pensando en eso. ¿Tiene sentido? Entonces, el cerebro es una máquina brutal que hace conexiones o hace relaciones o correlaciones, no sé cuál sería la palabra adecuada, pero hace relaciones
y asociaciones, esa es la palabra, de todo lo que pueda servir en ese momento. El cerebro es una máquina brutal. Y cuando una idea o pase por ti el pensamiento de, ay, es que si lo agarro y no sé qué, y si no sé qué, o sea, realmente lo que pasa por tu mente consciente es realmente ya como una información súper filtrada de toda la información que el cerebro ya cotejó para poderte darte las mejores herramientas para llevar a cabo la tarea veloz. Es increíble el ciclo pensamiento-acción. Aparte que no solo eso, también el cerebro es muy consciente de qué mano tiene disponible. O sea, si esto se empieza a caer, yo sé claramente que no puedo usar esta mano. Y el cerebro sopesa todo eso en un instante, rapidísimo. ¿A qué voy todo esto y para qué te lo estoy contando? Porque el cerebro funciona con una velocidad que nosotros no logramos controlar siempre. Pensamientos van a subir del subconsciente, siempre está trabajando el subconsciente y de repente suben pensamientos hasta el consciente que nosotros pues no pedimos siquiera. Toda esta información de cuánto pesa, cómo va a caer, o sea, ni siquiera eres consciente de cuánta fuerza necesitas poner en tu brazo para que se mueva exactamente donde tiene que estar en el momento exacto para atrapar el objeto. Tú no piensas cuánta fuerza necesita ni qué articulaciones se mueven. Tú no piensas eso está en tu subconsciente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que simplemente hay cosas del subconsciente que van a subir al consciente que no son responsabilidad tuya, no son opción tuya, tú no tienes decisión sobre eso, solo va a llegar. Pensamientos instintivos como el tener hambre van a llegar, pensamientos instintivos y naturales como un pensamiento o deseo o impulso en cuanto a la intimidad también va a llegar naturalmente. No es algo malo, tú no puedes controlarlo, llega solo. Y aparte no solo llega solo por las cuestiones de asociación y por todo lo que está pasando en tu cerebro de eso. También hay una parte química hormonal de nuestro cerebro que tal vez, y aquí tal vez ya no me puedo alargar tanto, quería contarles un poquito de este libro que es muy interesante, habla del cerebro femenino. También está el cerebro masculino, que está muy interesante. Y Louise Brizendine, que es una terapeuta en Estados Unidos, habla muchísimo de entender el cerebro en estas facetas hormonales, porque las hormonas regulan mucho de tu comportamiento, tus emociones y tu pensamiento. Pensemos en los ciclos tal vez más conocidos a nivel general de las mujeres. Seguramente conocerás alguna chica o mujer que en algún punto de esos 28 días de repente está muy sensible o muy irritable o muy algo. Pasa por los cambios hormonales. Pero sorpresa, para quien no lo sabía, también los hombres tenemos ciclos hormonales y funciona exactamente igual. A veces podremos estar más sensibles, a veces podremos más irritables y a veces también por las hormonas en nuestro cuerpo podremos estar más propensos o más, con más pensamientos íntimos. Y eso es perfectamente natural. Natural, totalmente natural. Depende de tus hormonas, depende de un montón de cosas en tu cerebro subconsciente y cuando un pensamiento solo aparece ahí de la nada y dices, yo tengo 14 años, ¿yo qué culpa tengo? Pues es que así funciona tu mente. Pero lo genial es que así la creó Dios, como han enseñado los profetas y apóstoles. Esos sentimientos Dios los puso ahí por alguna sabia razón. No tienes que pensar que son malos. El problema, y justamente todo el análisis venía esto, el problema es que cuando pensamos que esos son pensamientos lujuriosos, estamos muy lejos de la verdad. Esos son pensamientos naturales que surgen de nuestra química, nuestras hormonas y nuestra cosa, como Dios creó todo esto llamado cuerpo. La lujuria está muy allá en un pensamiento descontrolado y un impulso sin límites. Es muy, muy diferente. Es parecido a las emociones que hablábamos la vez pasada. Cuando alguien tal vez trata mal a un ser querido, tú no puedes, o sea, solo sientes la frustración o el enojo. No es algo que tú puedas controlar que exista o que no exista. Puedes controlar lo que pasa después, que eso es muy importante, pero no si existe o no. Recordemos el ejemplo. Llega del pájaro, ¿verdad? El pájaro se para en mi cabeza, pues lo puedo ahuyentar, pero no puedo evitar que se pare en mi cabeza. Lo que sí puedo hacer es que anide ahí. Una última aclaración y tal vez enseñanza doctrinal del presidente Packer. El presidente Packer, hablando de los malos pensamientos, lo asemejaba a un escenario. Nuestra mente es como un escenario y hay actores. Dice, de vez en cuando se sube un mal actor. Pues nosotros como dueños del escenario es nuestra responsabilidad de sacarlo y poner buenos actores ahí. Pero entonces viene esta parte. Y aquí me encantaría
aclararte algo. Es perfectamente normal que haya puntos, si hay algún adolescente viendo o conoces a alguien adolescente, que tal vez esto sea súper importante, porque yo no lo sabía y para mí fue muy complejo tratar de dominar esto porque ni siquiera entendía cómo funcionaba. Va a haber momentos en los que tu cuerpo hormonalmente va a disparar más estas ideas a tu cerebro subconsciente y a tu consciente eventualmente, ¿sabes? O sea, si de repente te sorprende una idea de asuntos íntimos, un pensamiento íntimo, hay que aclarar que es un pensamiento normal, no es un pensamiento malo. Esto tiene que ver con tu cuerpo y que así funciona, no es algo malo, ¿vale? Ahora, algo importante que quiero ya casi para cerrar esto es que hay diferentes niveles también. En cuanto al deseo íntimo, hay un espectro muy, muy amplio entre muchísimas variantes, hormonas, etc. Hay incluso gente que no tiene ningún deseo en absoluto, o sea, ni besar le gusta. Las personas asexuales se llaman. Entonces, es un espectro amplio y hay que entender que fluctúa, cambia. A veces habrá más pensamientos, a veces menos, a veces, pero es algo que va a estar constantemente cambiando. Toda la vida. Bueno, excepto tal vez más muy adelante, 60, 70, que empiezas a como bajar tu nivel de testosterona. Y de hecho hay tratamientos para ayudar a la gente que está perdiendo este deseo íntimo con la pareja, que quiere recuperarlo y que simplemente pues las hormonas ya están bajas, ¿no? Pero entiende que no es un asunto de que tú seas una persona que tiene malos pensamientos. Una cosa es que tú generes y pienses y fomentes estos pensamientos, y otra cosa es que aparezcan de la nada, y eso es plenamente natural. Dos cosas que me mencionó mi novia, que es psicóloga. Ella me mencionó porque le pregunté sobre esto y ella me decía: es importante recordar que muchas veces lo que se resiste persiste. Y él decía, bueno, entonces, ¿cómo? O sea, a nivel tal vez psicológico, si ves a un paciente que pues está luchando con estos pensamientos o con cosas que no quiere tener en su mente, ¿cómo le ayudarías? ¿O qué sería el rollo? Y ella me decía, algo importante es que pues sí, los pensamientos vienen, no tenemos control sobre lo que llega. Y ella decía, es bueno reconocer el pensamiento. Reconócelo, ahí está. No es nada malo, tú no lo hiciste. Y después, déjalo pasar. Lo voy a repetir. Ella dijo, reconoce el pensamiento y después déjalo pasar. Esto es muy, muy importante porque a mí me encantaría en todo esto tal vez darte un gran resumen de tip de vida, al menos yo, porque para mí fue un rollo en la parte de la adolescencia no entender, sentía que todo el tiempo estaba teniendo malos pensamientos, lo que sea. Pues sí, las hormonas son adolescentes, ¿qué te digo? Perdón, no sé si fue un mal chiste. Bueno, el punto es este. Cuando nosotros nos topamos con algo, una imagen o un pensamiento surge de la nada, la mejor manera para tratarlo es con calma. Y justo como mi novia aconsejaba. Porque cuando nosotros creamos tal vez esta ansiedad, esta preocupación de, ay no, otra vez este pensamiento, otra vez. Entonces, recuerda, el cerebro es una máquina que da asociaciones a 1000 por hora. Entonces, si tus pensamientos se hunden mucho en el miedo o en la ansiedad o en estas imágenes que acabas de ver y no sé, o sea, el cerebro te va a dar todo lo que tiene que ver con eso. Es muy probable que el cerebro te dé mucho material de lo que tengas ahí guardado que tenga que ver con la ansiedad, con el miedo o con la frustración que estás sintiendo o simplemente con la imagen que viste y que estás como todo alterado por ello. La respuesta al asunto tiene que ver con calma. ¿Por qué? El pecado, dice la guía de estudio de las escrituras, es intencionalmente desobedecer a Dios. Cuando un pensamiento surge de tu naturaleza, no lo hiciste tú, no lo intencionaste. Cuando te topas con una imagen, tú no lo intencionadamente hiciste. Entonces, para mí fue muy importante aprender eso. La verdad es que cuando logré, este rollo de vencer la guerra contra los malos pensamientos, fue cuando me di cuenta que lo que yo estaba llamando malos pensamientos eran pensamientos naturales. Eran pensamientos correctos, porque de hecho Dios así me hizo. ¿Tiene sentido? Lo que está mal es que tú le carbures aquí. ¿Tiene sentido? Lo voy a decir otra vez. Ese primer pensamiento no es malo, es un pensamiento natural. Si tú le carburas aquí, ahí sí ya vamos a tener unos problemas. Entonces, no sé a quién le sirva, no sé quién eres, no sé por qué, pero definitivamente cuando estuve estudiando esta lección sentí que era muy importante hablar de esto. No es el mal pensamiento, es un pensamiento natural. Solo asegúrate de no desarrollarlo. Y ya está. Reconócelo con calma. Pues, ¿es bueno el pensamiento? No, es malo. Pero bueno,
Yo no lo hice, salió de mi naturaleza, de mis hormonas estas que están aquí como locas. Y pues ya, la vida sigue. Y con calma sale todo mucho mejor. Bien, ahora pasando a las últimas partes de esta lección. Ay, tenemos muy poco tiempo. Ok, solamente Doctrina y Convenios 63, 25, 27 habla del Señor diciendo, quiero que tengamos estas tierras como herencia, pero también yo, el Señor, le doy al César lo que es del César. Por tanto, compremos el terreno. Eso es muy interesante porque el Señor no solo vamos a ver, toda esta tierra le pertenece al Señor. Y lo que a mí me parece interesante es que el Señor dice, sí, vamos a agarrar esta tierra, pero ¿saben qué? Al César lo que es del César, así que hay que pagarle a los dueños de esa tierra. Súper interesante, o sea, el Señor siendo el dueño de toda la tierra, siendo el dueño de todo, decide pues, comprarlo, pero pues, sí es suyo, pero esto es lo interesante. Cuando una vez estaba hablando con una amiga acerca de Jesucristo, cuando hizo lo del templo y sacó a todos, y yo le decía que se puso bien rudo Jesús, le dije. Y ella me dijo, pues no, la verdad es que dio lo más tranquilo que tenía para dar. Y yo dije, pero pues los golpeó a todos y los sacó a golpazos, ¿no? Y ella me dijo, sí, pero no estás considerando que es un Dios. No estás considerando que puede chasquear los dedos y puede quemar el lugar o que llueva, yo sé qué, ¿no? Yo qué sé. Y entonces me dijo, lo que pasa es que Jesús, en toda la gama de cosas que podía hacer para correr a la gente ya, utilizó la más humana y la más noble y la más tranquila. Agarrar un lazo y empezar a dar golpes. Y me llamó mucho la atención, porque nunca lo había pensado así. Claro que él pudo tronar los dedos y hubieran aparecido águilas y les hubieran comido los ojos a todos, yo qué sé, ¿sabes? O sea, pudo haber sido algo más drástico, pero qué interesante que Jesús opta por no pelear nivel Dios, ¿sabes? Sino bajarse al nivel hombre e interactuar con el hombre. Y lo mismo pasa aquí a la hora de comprar tierras en Missouri. Dice, ¿sabes qué? Sí, todo es mío, pero al César lo que es del César y órale, vamos a comprar las tierras. Me parece muy interesante esa parte del Señor de, sí soy un Dios, sí soy dueño de todo esto, yo lo armé, yo lo hice, pero está bien, vamos a adaptarnos a lo que necesiten las personas o a cómo se rijan ellos. Me parece una lección profundamente increíble de humildad cuando a veces nosotros, cuando tenemos poder, ocupamos nuestra fuerza más grande en lugar de decir, a ver, ocupemos la fuerza más pequeña, la más noble, la más sencilla, la más al nivel de la persona que tenemos enfrente. Cuando tenemos una discusión, cuando tenemos que disciplinar a alguien o corregir a alguien, nos pasa por la mente que Jesús pudo haber optado por cosas más fuertes que un látigo cuando reprendió a las personas en el templo. Eso me enseñó mi amiga ese día y me he quedado fascinado con esa idea. Jesús tomó la cosa más suave que tuvo para hacer que el mensaje se escuchara ya. Y me encanta. Bien, vamos a pasar a la última parte. Ay, solo no sé, tal vez solo quiero mencionar aquí Doctrina y Convenios otra vez 63:40. Tiene una parte muy interesante de que dice, manden el dinero, sea mucho o poco, me es igual. Y solo creo que puedo invitarte aquí a tal vez hacer esto en una noche de hogar o algo en el versículo 40. Porque el Señor dice, mándenme mucho dinero o poco, es igual, no importa, manden. Y me llama mucho la atención porque el Señor no se pone de exigente de, pues esta es la cuota o más o menos esto o por lo menos esto, si no, no los quiero. Él dice, sea poco, sea mucho, ustedes manden. Y eso nos deja mucho ver la parte del Señor que dice, lo que me importa es que te estés esforzando. ¿Puedes dar pasos grandes? Qué bueno. ¿Puedes dar pasos pequeños? También qué bueno. Mucho o poco, pero ve mandando, ve avanzando. Entonces creo que eso sería buenísimo para una noche de hogar, de pensar en cómo el Señor ve nuestro progreso, no en cuestión de qué tan grandes pasos damos o qué tan grandes sumas de dinero enviamos a Missouri, sino más bien en que estamos esforzándonos por enviar o que estamos esforzándonos por avanzar. Y eso es bellísimo. Bien, Doctrina y Convenios 63-64. Esta es una bellísima, esta es una joya. Doctrina y Convenios 64 nos habla de que lo que viene de arriba es de Dios, es sagrado. Y a mí me llamó mucho la atención la palabra sagrado. En el Webster Dictionary, que es el diccionario del tiempo de José Smith, o es un diccionario, del tiempo de José Smith, habla de sagrado y dice lo siguiente, latín, sacer, que es de la palabra sacer que viene del latín, sagrado, santo, incluso vienen algunas palabras como maldito y condenable. Lo que a mí me llama la atención es lo que viene. Aquí vemos la conexión entre lo sagrado y lo secreto.
el sentido se quita o se aparta de lo común, lo vulgar, lo contaminado, lo abierto o lo público. Esto para mí fue súper interesante. Por ejemplo, Doctrina y Convenios 63:23 habla de que quien guarda los mandamientos de Dios, a él le concederá los misterios del reino y será en él un manantial de agua viva que brotará para vida sempiterna. Entonces estamos hablando de misterios de Dios y ahorita el diccionario Webster, o sea, misterios. Y aquí el diccionario Webster nos está diciendo que hay una relación entre lo sagrado y lo secreto, porque lo que es sagrado se reserva de lo mundano, se reserva de lo general, se reserva de lo público o tal vez de lo abierto al mundo, ¿no? Y entonces aquí viene algo interesante porque, por ejemplo, cuando yo aprendí sobre el templo y me preparé para mi investidura, un clásico es el que alguien diga, las cosas del templo no son secretas, son sagradas. Y aunque respeto ese pensamiento, no concuerdo con él. ¿Por qué? Aquí te va. ¿Las escrituras son sagradas? Sí lo son. ¿Eso quiere decir que las guardamos y no las compartimos o no hablamos de ellas? No, son sagradas, pero no están guardadas en secreto. Se abren públicamente. Pensemos un poquito en la expiación. La expiación de Cristo es sagrada, claro. ¿Por eso no hablamos de ella? No. Sí hablamos, queremos que el mundo la conozca. Allí está lo que es interesante, porque entre lo sagrado hay diferentes niveles de sacro o de secreto también. ¿Y a qué me refiero con esto? Las cosas del templo son sagradas, sí, pero también tienen su toque secreto. Ahora, antes de que nos linchemos mutuamente en esto, quiero hablar de la definición de misterio y de secreto. La definición de misterio, dice el diccionario, es un asunto secreto o reservado. Qué interesante. El misterio, y recordemos que nos está hablando de los misterios de Dios, dice aquí el diccionario, un misterio es algo secreto o reservado. Ahora, ¿qué es algo secreto? Algo secreto es que es conocido por un limitado número de personas, o que solo resulta perceptible o alcanzable para las personas iniciadas, dice aquí. Entonces, esto es interesante. Si nosotros pensamos, bueno, en la iniciatoria aparte, pero si pensamos en las cuestiones del templo y en los misterios de Dios, simplemente Dios tiene misterios, Dios tiene secretos. No se los cuenta a sus siervos los profetas, Dios tiene secretos. Pero aquí la parte importante a entender es que un secreto no es malo. Piensa en esto, tú y yo tenemos secretos, tenemos cosas que no le decimos a todos. ¿Por qué no? Porque son cosas muy personales, muy íntimas. Escucha esto, muy personales y muy íntimas. Entonces, ¿a quién se las contamos? A las personas que nos aman, a las personas en las que podemos confiar. Cuando pensamos en la cuestión de sagrado y secreto, tenemos que entender que hay diferentes grados. Las escrituras son sagradas, no tienen un grado de secretismo, si podemos decir así. La expiación también es un tema sagrado, sin embargo, lo hablamos abiertamente. El templo tiene esta parte que es sagrada, pero también esta parte que es secreta. ¿Por qué? Porque pocas personas lo conocemos, porque pocas personas tenemos el acceso, porque pocas personas lo conocemos o tenemos la accesibilidad o, como dice aquí, lo percibimos. Quiero que pienses, y no me traje mi Biblia, qué error. Quiero que pienses, perdón, se me olvidó la escritura importante del análisis aquí atrás. Quiero que pienses en esto mientras te leo la siguiente escritura. Habemos personas que creímos por mucho tiempo, o que pensamos en lo secreto como algo malo, pero lo secreto no es algo malo, recuerda. Nuestros secretos son cosas muy personales o íntimas. Piensa en esto y en lo que yo te mencioné del templo, que tiene lo sagrado, pero también lo secreto, mientras yo te leo lo siguiente en 2 de Corintios, capítulo 2. No es cierto. No es donde quería estar. Perdón, ya estoy aquí. Capítulo 1, versículo 2. Entonces, tenemos secretos, cosas íntimas, cosas personales. El templo tiene su parte sagrada y su parte secreta. Venga, su parte que no todos conocen, pues no todos entran al templo. ¿Vale? Versículo 7, según 1 Corintios 2. Pero hablemos sabiduría de Dios en misterio. Hablemos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta.
la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció. Le estamos agregando capas de secreto, ¿verdad? Los gobernantes no lo saben. Porque si lo hubiese conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Qué interesante me suena a mí esta escritura. Nadie las oyó, se permanecieron ocultas, los reyes de la tierra no lo supieron, cosas que ojo no vio, oído no oyó y no han subido al corazón de los hombres. Es bastante secreto este asunto. ¿De qué cosas estamos hablando? Termina la escritura diciendo, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Tú y yo tenemos secretos, y por secretos no decimos algo oscuro o un pecado que no hemos confesado. Estamos hablando de cosas personales. Tal vez, no me voy a poner aquí, mejor no les digo mis secretos, pero tenemos todos secretos que son de lo más personal e íntimo, y solo damos a los que nos aman o amamos o mutuamente y en los que confiamos. Te tengo una noticia interesantísima. Dios es muy parecido al respecto. Dios también tiene secretos, misterios, si quieres decirlo así. ¿A quiénes se los da? A quienes le aman, y se los da a aquellos en quienes confía. Piensa en el conocimiento del templo. Por eso es que yo digo que no concuerdo con esa parte de que es secreto, pero es sagrado, pero no es secreto. Claro que tiene su parte de secreto. ¿Por qué? Porque no es para todos. Porque no todos lo saben. Porque cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido al corazón de los hombres, es lo que Dios ha guardado para aquellos que lo aman, para aquellos que guardan sus convenios, para aquellos que están dignos de entrar y de conocer estos misterios. Y si bien en el templo no conocemos los misterios todos, es una semejanza de cómo funciona esto. A medida que trabajamos, nos esforzamos y guardamos los mandamientos, como decía Doctrina y Convenios en 63, los misterios de Dios abundan y fluyen como agua, una fuente de agua viva que no se acabará jamás. Qué interesante es que estas mismas palabras utilizó el Salvador cuando le habló a la samaritana. El que beba del agua que yo le voy a dar va a ser una fuente de aguas vivas que siempre brotará, nunca tendrá sed. ¿Podría tener una relación esto? ¿Podría ser que al vivir los mandamientos, al vivir el Evangelio, llegáramos a conocer más a Cristo y que de alguna manera todo este conocimiento, todos estos misterios o incluso el conocimiento del Hijo de Dios fueran esta agua viva de las que no todos saben, de las que no todos pueden tomar todavía, de las que Dios ha reservado para aquellos que le aman? Yo sé que todas las personas no entenderán con la belleza de esto la parte de secreto, pero para mí la parte de secreto no tiene que ver con oscuridad u ocultismo, tiene que ver con cosas especiales, cosas que Dios guarda muy íntima y personalmente, que le va a dar a aquellos en quienes más confía. Para mí el templo representa parte de eso. Tiene su parte sagrada, también su parte secreta, porque prepara a aquellos, y son aquellos en quienes también confían. Cuando yo entré por primera vez al templo, me acuerdo que para llenar mi recomendación para el templo, el presidente Estaca me dijo, bueno, pues ya está, firma aquí. Y dije, ¿cómo firmar? Y para mí firmar es algo serio, ¿sabes? Cuando te dan un documento y dices firma aquí, dices, a ver, espérate que estoy firmando. Y cuando el presidente Estaca me dijo, firma aquí, yo dije, ah, caray. O sea, aquí yo estoy firmándole al Señor de que soy digno y o sea, no que no fuera digno, pero o sea, como que sentí el peso de responsabilidad de, a ver, estoy firmando. Y creo que cada uno de nosotros, a medida que conocemos el templo, que guardamos los mandamientos de Dios, podemos ver esta cosa hermosa suceder. Dios tiene misterios, Dios tiene secretos, cosas que oídos no han oído, ni ojos visto, ni corazón ha sentido o han llegado a Él. Y estas son las cosas, y para mí el templo forma parte de ellas, estas son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman.
Espero que esta semana tengas una excelente experiencia aprendiendo de Doctrina y Convenios y buscando más de estas cosas que Dios ha preparado para las personas que le aman. Muchísimas gracias por estar. Deja tu versículo de poder y nos vemos la siguiente semana. Me quedaré, ten por seguro.